Tomar café. Una excusa perfecta para viajar a través de la conversación a todo un mundo de almas ajenas. Al Café Gijón se va a ver y a que te vean, ¿no? Y al Café Gijón se va a tertuliar. Y el tertuliano debe de saber escuchar y debe de saber hablar. El delicioso aroma estimula el descubrimiento de nuevas ideas, de horizontes inexplorados, que ayudan a entender a quien opina de forma diferente. Sí, era se recibía a cualquier persona. Sí, totalmente. Todo el mundo hablaba con todo el mundo, Sí, ¿no? sí, La gente se pasaba de mesa en mesa, ¿no? Más aún, las charlas en torno al humeante café estimulan la imaginación, la creatividad. La paz y la palabra que pedía Blas de Otero en sus versos bien pueden resumir el espíritu que ha caracterizado el Gran Café Gijón durante sus casi 120 años de vida. Aquí surgieron revistas, se fundaron revistas, se crearon movimientos. Todo el mundo literario se ha movido en los cafés. Bueno, había distintas estaciones en aquel Vía Crucis de los cafés. Había la de los farmacéuticos, que en la rebotica también tenían una tertulia. Estaba el TEI, aquí cerquita, que era fundamental. César González Ruano. César iba a escribir allí, empezó escribiendo aquí. Sí, y luego se fue. Y luego en esta misma mesa escribía. Y luego estaba el comercial, sí, estaba el café aquel de Quevedo que inspiró la colmena de Cela. Allí en el espejo. El Gato Negro, el café más modernista de la época, estaba situado en la calle del Príncipe, junto al Teatro de la Comedia. Allí hacía su tertulia don Jacinto Benavente. El antiguo café y botillería de Pombo, en la calle Carretas, era el lugar preferido de Ramón Gómez de la Serna. El café colonial, en la calle Alcalá, cerca de la Puerta del Sol, donde se mezclaban actores, pintores y poetas. El café oriental, el de Fornos, el de Correos, el de Sevilla, el inglés, el suizo, el Lyon, el Lepanto. Madrid estaba lleno de cafés. Estaba el Café Regalado de Gijón, estaba el Café Recoletos, estaba el Café Lyon. Cafés que han ido desapareciendo poco a poco, convertidos generalmente en bancos. Y café con historia, con verdadera historia, solo queda el Gijón. Y el Gijón también es otro lujo para Madrid. Tras las cristaleras, en sus asientos de terciopelo rojo, en sus mesas de mármol, se han cobijado los grandes escritores de los últimos 100 años. Su fama viene fundamentalmente de principios del 20 y hasta hoy. Allí ha habido las tertulias literarias más importantes de Madrid, ¿no? Por allí también ha desfilado, como no, desfiló siempre Galdós. Y de las tertulias estaba la de Cela, Camilo José Cela, que tenía ahí una tertulia. En la tertulia de los poetas, de Gerardo Diego, es decir, por el Gijón, literariamente hablando, no es que sea equiparable al Lardi, es otra cosa, pero sí es el Lardi de los cafés de Madrid. Hubo un tiempo en el que se afirmaba que era más importante tener una silla en el Café Gijón que un sillón en la Real Academia, y para algunos escritores parece que fue más que cierto. ¿Qué umbral le debe el Cervantes haber venido al Gijón? Porque yo creo que fue aquí donde conoció a Cela, ¿no? Claro, claro. Le vi por primera vez, cuerpo a cuerpo, una tarde de verano que estaba allí en el café y me acerqué a hacerle una entrevista y nos hicimos amigos para toda la vida, una amistad enorme, profunda, me ayudó mucho en todo. Pasó gran parte de su vida viniendo habitualmente a este café y lo recordaba pues como una especie de segunda casa o incluso pues como su sitio de trabajo. Pero no todo era literatura y tertulias en el Café Gijón. El calor del café también despertaba otros sentidos. Yo recuerdo perfectamente el día en que llegué al Café Gijón. Yo tenía 18 años, fue en 1954, yo era joven poeta, estaba en trance de fundar con una serie de amigos una revista de poesía que se llamó Aldebarán, y entonces quienes la fundamos, Carlos Romero, que luego se convirtió en profesor en la Universidad Veneciana de Ca' Foscari, José Ramón Marra López, que ya murió, vinimos aquí, pues no sé, como los jóvenes de Acción Católica hubieran ido a los santos lugares. Vinimos aquí fundamentalmente a ver escritores y entramos con verdadera unción litúrgica y luego, todo hay que decirlo, a ver si se ligaba. Porque aquí había bastante movimiento femenino, había toda una serie de chiquitas que venían a buscar emociones fuertes. Una época dificilísima de ligar, ¿eh? Álvaro, no estoy de acuerdo en eso. Bueno, la música estaba más bajita. Aquí se ligaba. Sí, aquí venía siempre gente esperando, y había esa emoción y sobre todo la ilusión.
puerta además había un eje. Porque... La primera noche que entré en el Café Gijón, puede que fuese una noche de sábado. Había humo, tertulias, un nudo de gente en pie entre la barra y las mesas que no podía moverse en ninguna dirección, y algunas caras vagamente conocidas, famosas, populares, y las que en aquel momento no supe poner nombre. Si Umbral hubiese llegado un siglo antes al lugar donde hoy se ubica el Café Gijón, hubiese entrado directamente en una cochera. A finales del siglo XIX, todo el paseo de la Castellana estaba ocupado por palacetes de la aristocracia. Lo que se ha creado la historia y la leyenda del Café Gijón, su salón de tertulias, en un comienzo, cuando lo cogió este señor que fundó el café, era una cochera. Y era pequeñito nada más, un pequeño espacio, lo que era el café. Corría el año 1888, concretamente el mes de mayo, cuando un asturiano llamado Gumersindo Gómez abre las puertas del Café Gijón. Por aquel entonces, Madrid es poco más que un poblado manchego, bastante inhóspito y lleno de polvo o nieve según la estación. Alfonso XIII tiene 2 años. Su madre, María Cristina, gobierna España. Entre las damas de la corte, causa furor la moda francesa. Entre los caballeros prima el gusto por las corbatas y trajes británicos. En los barrios populares se disfruta del bullicio castizo, de los gritos de las corralas y de las escenas de sainete. La Habana es todavía española. Gumersindo Gómez, como tantos otros asturianos, ha estado allí probando suerte. Era un nostálgico y le puso Gran Café de Gijón. Este buen hombre había hecho lo que se llamaba las Américas, es decir, hizo fortuna en Cuba y Venezuela, se vino para España y pasando por Madrid, pues bueno, vio el local este y decidió fundar un café. Café bebida y café establecimiento son sinónimos de ideas nuevas, de intrigas, de pactos secretos, de reuniones clandestinas. No en vano afirman los expertos que gran parte de la lucha contra los franceses se fraguó en los cafés. El néctar o vino de los árabes que nosotros conocemos como café llegó a Europa a través de Venecia en el siglo XVII. A España llegó un siglo después. Tanto la bebida como el lugar del mismo nombre están en España íntimamente ligados al espíritu ilustrado del siglo XVIII. Junto a los salones y los clubes, los cafés sirvieron para difundir las ideas ilustradas y científicas y fueron centros de gran influencia en la opinión pública y en los gobiernos. Yo he nacido aquí enfrente del Café Gijón. En el Café Gijón se reúnen unos escritores y esos que se llaman ahora creativos, creadores, que son en realidad, y me llamó la atención y yo miraba ahí. Pero entonces estaba deseando cumplir los 17 o 18 años, terminar mi bachiller, para poder entrar y por lo menos desde la barra, y así empecé. Madrid huele a café durante el último cuarto del siglo XIX. La ajetreada vida política se mueve con los impulsos de las tertulias de los cafés y de los ingenios pensantes que se reúnen en torno a ellas. El desastre del 98 aviva las charlas. Nombres de primera fila en la cultura y en la política española son algunos de los primeros visitantes destacados del Café Gijón. Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal y José Canalejas. Más tarde, frecuentan el café algunos escritores de la generación del 98. Don Ramón María del Valle Inclán llega atraído por la terraza veraniega del establecimiento y por el original menú que por aquel entonces ofrece Gumersindo: filete a la plancha, patatas y huevos. Entre bocado y bocado, don Ramón María diseña la versión teatral de El Marqués de Bradomín y a la hora de la sobremesa todos los estilos literarios se mezclan en perfecta armonía, como un buen café con leche. Ya había venido gente y vinieron con ellos del 98, Ortega y Gasset, Baroja, que no era muy de tertulias, pero vivía aquí al lado, cerca del Retiro. Bajaba Ramón Gómez de la Serna, quien, por cierto, cuando venía al café le pedían dedicatorias de sus libros. Era un personaje, el gran Ramón, de Madrid. Yo con Fernán Gómez, que siempre hemos tenido una hermandad más que una amistad, pues siempre íbamos después de comer a tomar café. Y un día me dijo: ayer me han presentado
a unos intelectuales en el Café Gijón, un café que hay ahí en Recoleto. Dice, bueno, ¿y qué? Dice que vamos a ir porque me han dicho que vayamos por allí y tal. Y vine aquí, era el año 42, o sea, 41 o 42. Y llegué, les caí bien y ya, uno más, como era aquello, ¿verdad? Que el que llegaba sí caía bien, y si no caía bien, la gente ni le hablaba y dejaba de ir. 1914. La Primera Guerra Mundial está a punto de estallar. Madrid se llena de grandes duques rusos, de presuntas altezas reales, de aventureros. Mata Hari, cubierta por un largo velo, disfruta de un peppermint frappé y fuma cigarrillos egipcios en una mesa del Gijón. El cine comienza a hacer furor, el fútbol a ser popular, los coches de caballos a desaparecer y poco a poco surgen los primeros automóviles. El charleston y el tango invaden los salones de baile. Han comenzado los felices años 20, el tiempo de la generación del 27. García Lorca venía con Salvador Dalí, venían del Círculo de Bellas Artes, donde ya habían echado a Salvador Dalí, y de la residencia de estudiantes. Se recuerda que el bueno de García Lorca le pedía a Dalí que le cazase moscas en la terraza del Café Gijón. Entonces, jóvenes hacían esas locuras, cazaban las moscas, y entonces sacaba su blog de dibujos Salvador Dalí, ponía la mosca en el blog y con un dedo la mataba, la esparramaba la sangre, sacaba su lápiz onírico y hacía unos bocetos para esos sus maravillosos dibujos y cuadros. A mí me gustaba algo mucho, que era conocer, he sido siempre muy aficionado al mundo de la pintura, sobre todo antes. Y entonces conocer a las personas que eran capaces de plasmar aquellas cosas que yo veía en las exposiciones y tal. Y veía luego los pintores y era algo que verdaderamente no tenía absolutamente nada que ver. Rompía un poco mis esquemas, ¿no? Como eran... Todos venían de noche, sobre todo. Sí, venían de noche. Viola y sí, la Escuela de Madrid. Toda aquella Escuela de Madrid, los seguidores de Benjamín Palencia, todo aquel mundo que hubo... ¿Y tú tenías dinero? No, yo no tenía nada de dinero. Yo no tenía nada de dinero. Yo era amigo del hijo del dueño. Y entonces, ¿no te cobraba? Pues sí, me cobraba yo. Yo con un café se estaba toda la tarde. Entonces el whisky no se conocía, era una generación. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde del 13 de agosto de 1934. La terraza del Gijón se pone de luto. Uno de sus contertulios, amigo íntimo de Federico García Lorca, muere de una cornada. Su nombre, Ignacio Sánchez Mejías. Los años 30 constituyen la época más significativa de los autores de teatro en el Gijón. Enrique Jardiel Poncela, Miguel Miura, Agustín de Foxá. No llegué a conocerlo, pero Jardiel Poncela también venía por aquí. Jardiel Poncela también venía por aquí. Yo no lo conocí. En esta mesa inventó el teatro aquel circular, el tencito, ¿no? donde tú estás se sentaba. ¿Y qué hizo? Sacaba ¿Paquetas? una cosa de pegar, una tijera. Pero recortable. Iba recortando. Pegamento. Una cosa de pegar, sí. Y con eso iba haciendo... Pero era una idea genial, aquella, porque iban pasando los vagones, Pues, cada vagón era un acto diferente, un cada decorado. vagón era un decorado, Sí. por debajo del teatro, por el foso. ¿Entiendes? Entraba por la entrada y salían por acá, por la salida al teatro. Dice que lo presentaron en Alemania y que el verle que no se lo podían creer, como a alguien se le había ocurrido esa facilidad de llevar y traer decorados, y era todo como... Aquí venía Miguel Miura que me decía siempre, vámonos a la sociedad de autores que dan almendritas. Aquí venía Alfonso Paso, que saludaba a la gente cuando triunfó, porque primero en su época de hambre, su época apretada, pues estuvo en este café guareciéndose como podía, pero ya cuando triunfó saludaba a la gente con una cigala. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Antes de que a Alfonso Paso le llegaran las épocas de bonanza, el Café Gijón, como la vida de todos los españoles, se ve truncado por la guerra civil. Los milicianos ocupan el establecimiento. Entonces, los años de la guerra fue cuartel, no se regentó como hostelería, como tal, aquí ellos lo tenían. Una vez terminada la guerra civil,
volvió otra vez a pues abrir. Es lo que se sabe de todo aquella época. Sí, también que al dueño, a uno de los dueños y a un camarero lo llevaron de aquí y lo mataron. La Guerra Civil Española acaba con la vida de Federico García Lorca, de Ramiro de Maeztu, de Muñoz Seca. Y con su fin, el fin de las libertades, que hizo que muchos intelectuales y artistas se fueran de España. En el exilio es curioso, eso lo he vivido yo personalmente, gente que se fueron de este país cuando volvieron después ya del término de la dictadura y de la restauración en democracia, pasaban. Alberti lo primero que hizo cuando vino a Madrid fue pasarse por el Café Gijón y saludar a sus amigos, aunque eran de otras ideologías, pero sus amigos, y darse los abrazos fraternales en la tertulia con José García Nieto, etcétera, etcétera. Tras la guerra prácticamente intacto, el Café Gijón abre de nuevo sus puertas. Son tiempos difíciles para todos. Es la época del poeta sin una peseta. Yo creo que estaban todos allí, desde el año 40. Nada más terminar la guerra, se habían sentado cada uno en su silla o en el diván del café, como ocupando un sitio que tenían reservado en los venideros Olimpos literarios del hambre y los periódicos. Y estaban horas y horas en torno a una jarra de agua mareada y triste, fotografiados por todos los espejos en una inmortalidad equívoca y feliz, pobretona y de buena fe. Yo con un café se estaba toda la tarde, entonces el whisky no se conocía, era una generación que, pues aquí venía José Luis Col, por ejemplo, y venía, pedían un coñac, bueno, pero eso de vez en cuando, ¿no? Pero estas bebidas ahora más modernas, pues entonces no usamos. Yo un café podía estar toda la tarde si la tertulia era divertida. No, esto era peor, porque yo recuerdo perfectamente cuando llegué que en el menú del Café Gijón lo más barato que había era croqueta, que decía unidad 3 pesetas. Entonces todos mis amigos y yo pedíamos una croqueta por baroa, con gran cabreo del camarero, que se veía obligado a servirnos la croqueta, y con aquella croqueta y aquellas 3 pelas tirábamos horas y horas y horas aquí, ¿no? Pero el Café Gijón tiene su propio banquero. Anarquista, bohemio y sabio. Alfonso el Cerillero es todo un símbolo vivo del Café Gijón, a pesar de su desaparición a principios de 2006. El Cerillero era la figura más importante que se ha dado en el Gijón. El Cerillero era una especie de anarquista bohemio maravilloso. Era el primero que saludábamos, era nuestro banquero. Es decir, todo le debíamos al Cerillero, ¿no? Qué maravilloso que un cerillero sea el banquero de los escritores. Llegaba hasta tal punto que sabía si teníamos dinero o no teníamos dinero. De repente un día a mí me estaban tocando por detrás y era Alfonso que metía 5.000 pesetas porque se había dado cuenta que no tenía ni un duro, ¿no? Alfonso llegaba a unos detalles de percepción maravillosos. El cerillero, que todos decíamos que era espía, que era mentira. Y soplones seguro que había, ¿no? Lo que pasa es que acababan incorporándose a las tertulias, creo yo, ¿no? Tiempos difíciles no solo por la escasez de recursos, también por la falta de seguridad que implicaba saltarse cualquier norma. Habían sido refugios de gente de los perdedores de la guerra. Entonces iban allí, digamos que estaban allí más seguros que en su casa, que salían de trabajar o de lo que fuera. ¿Y dónde voy? Pues al Café Gijón, porque era el único sitio seguro. No seguro, seguro no había nada, pero casi seguro para poder hablar con un desconocido, con un nuevo amigo, y que no resultase un policía o un espía. Era otro mundo, era otra gente, era otro Madrid, era había otra otro España. Tiempo, había otro tiempo. Dentro del tiempo era muy importante la calefacción, porque había muy poca calefacción en las casas, venías aquí, estabas calentito, en ¿no? Café Gijón había buena calefacción. Sí. Eso era lo principal. En casa se estaba con frío y aquí venía así. Entre el calor de la discusión y el calor que daba el café lo pasabas colosal. El entretenimiento estaba asegurado. Tertulias para todos los gustos y tendencias literarias. Plumas brillantes, nombres y hombres que han configurado la historia literaria de España.
Tú estabas con los poetas. Sí, con los poetas. Y entonces... García Diego, yo Gerardo entonces- Diego, Pepe García Nieto. Y Camilo Camilo. y el mismo García Sol, sí, era gente importante, y el que dirigió La Voz de España de San Sebastián, sí, eran gente todos, que luego todos han sido después importantes. Bueno, todos no, algunos. Bueno, todos no. De los que recordamos, todos son importantes. Hombre, también venía mucho pícaro. Mucho pícaro, mucho buscavidas, ¿no? Sí, pero mucha ahí aquella no, fauna del Madrid ahí no tenía, 98ista, en esa ¿no? tertulia en esa tertulia no. como todo el mundo sabía de algo, el que hablaba y decía una tontería, Tú me has contado muchas veces vaya. que algunas veces venía uno y sacaba unas cuartillas y enseguida le decía, si me lees te leo. Si me lees te leo. Mira, yo tengo, decía, hombre, aquí no te atreverás a leernos nada a nosotros. Dice, fíjate si te leemos nosotros, ¿no? Yo, sin embargo, creo que esa generación, yo no conocí, pero que luego os he oído contar hablar de ella. Sí, no, sí fue lo más importante directores de que había en teatro España, hombre. Pero a mí la sensación que me daba es que eran sobre cada tertulia, una era de teatro, una era de poesía, había actores por su lado. Luego ha sido todo como más deslavazado, estamos todos más heterogéneos, es más heterogénea. Pero eran como reinos de taifa, ¿no? Sí, Porque cada mesa tenía su pope, ¿no? Alrededor del cual giraba un poco. Exactamente, El que era un poco mandaba, el- que marcaba el juego, Esto ¿no? lo que lo fundó fue la Juventud Creadora, que era García Nieto y Camilo Cela, porque ellos habían estado juntos en la cosa política y eso. Y entonces esos, cada uno tenía su obra y preocupado solo de su obra. Y los demás venían a ver si podían meterla. Aquí una frase muy corriente era la de, ¿tú crees que yo quedaré? Quedaré. Mira si quedó Camilo. Coño, y Gerard, fíjate, si aquí ha habido premios de todas clases y hasta Nobel. Los premios no solo llegan del exterior. Una juventud creadora, inquieta y entusiasta organiza sus propios acontecimientos. En 1949, Fernando Fernán Gómez crea el premio de novela corta Café Gijón. En 1951, el premiado es César González Ruano. En 1952, Ana María Matute. Las mujeres también tuvieron su sitio en el Gijón. Al Café Gijón muy pronto ya se sumaron las mujeres, sobre todo en la tertulia de los poetas, que es quizá la más antigua, pues ya había siempre alguna poetisa, ¿no? Las actrices iban siempre la noche del estreno y eran un poco las reinas de la noche, ¿no? Es decir, yo recuerdo a Sara Montiel fumándose sus famosos puros inmensos en el Café Gijón, sentada tranquilamente como un hombre más, sin le importara nada. Yo creo que el Café Gijón siempre fue muy abierto al mundo femenino, ¿no? Hombre, La sedicente hija de Negrín. Claro, decía, que ¿no? dijo nada más dejar, nos contó aquello, que nunca hemos sabido si era verdad o no. Pues ha estado hace poco por aquí, porque se fue a Asturias y han dicho que ha vuelto y hace como 15 días o así ha estado por aquí. Yo me la encontré hace un par de años en la calle Espíritu Santo. Pero yo cuando yo estuve viniendo aquí desde el 54 hasta el 64. En el 64 me exilié. Volví en el 70 y lo primero que hice la primera noche fue venir aquí. Y fue cuando conocí a Sandra, que todo hay que decirlo, se me ligó. Y me llevó a una guardilla extraña que tenía cerca de Atocha. Por San... Había un personaje muy curioso que se llamaba Sandra, que ya la pobre estaba bastante ajada, pero que en aquellos años 60, 70, cuando yo empecé a ir por el Gijón, era todo un personaje. Y un día llegó una americana y dijo, ¡ay, qué maravilla! Todos ustedes son escritores, qué maravilla, todos son pintores, todos son... Y dijo, ya no, señora, yo simplemente soy puta. En la posguerra se ligaba mucho, porque era lo único gratis que había. Y yo creo que era por eso. Hombres y mujeres se lanzaban porque era lo único gratuito que podían encontrar y, por supuesto, lo más confortable. El Café Gijón era un lugar libre y abierto, donde los intelectuales y las gentes de la farándula se divertían al unísono, donde se encontraban varios mundos. Aquella tertulia era un poco como el rompecabezas de España, el único sitio donde se había conseguido el difícil equilibrio nacional, la reconciliación de las dos Españas en torno a una jarra de agua, y el que venía de las cárceles de Franco le llenaba el vaso
al que venía de los cuarteles triunfales y el que vestía la ropa bien planchada de los ministerios, le ofrecía lumbre al que fumaba el tabaco callejero de los perseguidos. Mira quién está ahí. Mira, José Luis Cor. Tenemos... Siéntese usted. Os conocéis todos, ¿no? Estamos hablando de los viejos tiempos del Los viejos Gijón. tiempos de cuando llegamos al café. Hombre, yo te acabo de citar cuando que eras uno de los pocos, porque whisky no tomaba nadie, y tú decías una copita de coñac. Que era que a ti te gustaba tu copita, una copita de coñac. Emborracharme con No, emborracharte no, te tomabas tu copita de coñac. ponerte piripi. Un poquito... Pasaron los tiempos de las revoluciones literarias, de los acontecimientos que criticaron los escritores de la generación del 98, de la guerra y de la posguerra, cuando casi nadie tenía una peseta para tomar el café de rigor. Pasaron los tiempos de Galdós, de Baroja, de Cela y de Ramón Gómez de la Serna. Sin embargo, el Gran Café Gijón sigue siendo uno de los lugares emblemáticos de Madrid a la hora de contar la historia de la cultura en la capital. Hoy es lugar obligado para muchos de los turistas que llegan a Madrid. Visitan el establecimiento como el que visita el Museo del Prado, la Puerta del Sol o la Cibeles. Degustan su paella de mariscos, su arroz con bogavante y su exquisita merluza a la sidra, herencia de aquel filete con patatas y huevos que atrajo a clientes como Galdós. La mayoría no son conscientes de todo lo que han visto y oído las paredes que les acogen. Casi a diario, por lo visto. Yo no vengo ya nunca. José Luis menos porque está de turné, a la vez viene y está de turné. ¿Quiénes siguen viniendo aquí? De las Pues, viejas guardias. Viejas guardias. Manolo, Vicente, Raúl, ya Lo que nada. estás viendo. Los que, Eso es lo que los que queda. ves son lo que queda. Y guardias no sé si somos, pero viejos. Yo la última vez que vine vi a Reverte. A Estaba Reverte solo, venía. sentado ahí en una mesa, pero Reverte estaba. tiene una incorporación a... Pero como le gusta tanto lo del mar y tal, viene poco. Sé que está terminando un libro y como tú sabes... No lo tiene en el Manzanares, el barco. Mejor, lo tiene en Valencia, Sí, por ahí. Valencia, por ahí. Como tú sabes mejor que yo en este caso, cuando estáis en ese del final y empecéis a dudar... A comienzos del siglo XXI, el establecimiento sigue albergando tertulias y reuniones. Sigue siendo el lugar en el que algunos escritores y artistas se encuentran con sus musas. Todos están de acuerdo en afirmar que la literatura española del siglo XX no hubiese sido lo mismo sin la existencia del Gran Café de Gijón, un auténtico templo de la comunicación hecho en Madrid.